Muy buenas a todos, espero que se encuentren muy bien. El siguiente video tiene por cometido mostrar la destilación fraccionada con reflujo por medio del método de McKay-Fantil, apoyándonos en el software de MATLAB. Docente y autores. Bien, la destilación fraccionada con reflujo está definida como una operación unitaria por la cual vamos a extraer un componente dentro de una mezcla, ¿sí? Para tal fin, vamos a utilizar una columna de destilación, la cual va a contener cierto tipo y ciertas etapas, ¿sí? A las cuales se les denomina casquetes de burbujeo o platos. Bien, estas etapas se van a encontrar distribuidas de manera vertical dentro de esta columna de destilación o torre de destilación. Bien, para alimentación, esta va a entrar a la columna aproximadamente en la zona media de esta. Si esta alimentación es líquida, fluirá hacia abajo, a un plato. El vapor entra al plato y burbujea a través del líquido a medida que éste fluye hacia abajo. Dicho vapor y líquido que salen del plato están esencialmente en equilibrio. Bien, entonces podemos observar en la siguiente ilustración los equipos o componentes que hacen parte de este tipo de destilación. Encontramos aquí la mencionada columna de destilación o torre, ¿sí? Un condensador y un rehervidor. Bien, ahora centrando los focos en lo que es el método McKay-Fantil, decimos que este método es utilizado frecuentemente para calcular el número de etapas teóricas. Para tal efecto, debemos hacer la siguiente suposición, y es la suposición de derrame equimolar, la cual dice de que la salida del líquido vapor se encuentran en equilibrio. Entonces, se tiene de que para este tipo de destilado vamos a tener una sección de enriquecimiento, una alimentación ya antes citada aproximadamente en el medio, una sección de empobrecimiento, un destilado y unos residuos. Bueno, continuando con la presentación, tenemos un esquema general de la destilación con reflujo, ¿sí? En la cual presentamos la columna, ¿sí?, de destilación con su respectiva alimentación, su fracción molar del componente que deseamos destilar. Tenemos el destilado con su fracción molar del componente y el residuo con su fracción molar. En el caso en el que vayamos a utilizar el método de McKay-Fantil, ¿sí?, debemos utilizar tres ecuaciones, las cuales nos permitirán hallar las líneas para representar, ¿sí?, y contabilizar las etapas teóricas de la destilación. Esto es lo que nos plantea el método de McKay-Fantil. Entonces, para la sección de enriquecimiento, tenemos en cuenta lo que es la LOE, la línea de operación de enriquecimiento, ¿sí? Una ecuación lineal, la cual depende de la fracción molar de ese componente que deseamos destilar en el destilado, válgame la redundancia, ¿sí? La siguiente sería la LOA, ¿sí?, línea de operación de agotamiento, en la cual una función lineal también, dependiendo de la fracción molar que tenemos en el residuo, ¿sí? Y tendremos lo que es la línea de operación, ¿sí?, la LOQ, ¿sí?, la cual nos permite hallar la representación gráfica de la línea de alimentación. Ahora, esa Q que teníamos en la función lineal de la línea de alimentación, ¿sí?, es una variable que nos permite determinar las condiciones de la alimentación, más específicamente su estado, ¿sí? Esta Q se define como la relación entre unas diferencias de entalpías, ¿sí? Como la podemos observar aquí, tenemos la entalpía en el punto de la alimentación en el punto de rocío menos la entalpía de alimentación en condiciones de entrada, sobre la entalpía de alimentación en el punto de rocío menos la entalpía de alimentación en el punto de burbuja. Eso nos va a dar un Q. Ese Q, de acuerdo a la teoría, ¿sí?, ya establecida, podemos ver que si nos da mayor a 1,
el estado de nuestra alimentación será un líquido sudenfriado. Si lo tenemos igual a 1, pues un líquido saturado. Si es mayor a 0 pero menor a 1, una mezcla en equilibrio. Si es igual a 0 es un vapor saturado, y si es menor a 0, un vapor sobrecalentado. También tenemos a la derecha una representación gráfica de cómo quedarían, ¿sí?, teóricamente las líneas al haber graficado esa función lineal, ¿sí? Podemos ver que si es igual a 1 tenemos un líquido saturado, entonces la línea será una línea vertical. Al ser un vapor saturado será una línea horizontal, ¿sí? Si es una mezcla es una línea con una pendiente negativa. Si es un líquido frío será una línea con una pendiente positiva, y si tenemos un vapor sobrecalentado también será una línea con una pendiente positiva pero con un ángulo distinto. Ahora presentamos lo que es un ejemplo, ¿sí?, de una destilación por etapas de una mezcla binaria. En este caso deseamos extraer etano, ¿sí?, de una mezcla etano-etilbenceno. Bueno, anteriormente, ¿sí?, habíamos presentado lo que eran las ecuaciones que se utilizaban para el método de McKay-Till analíticamente. ¿Qué quiere decir? Pues que requería sentarse, ¿sí?, y a mano realizar estos ejercicios, ¿sí? Pero pues gracias a MATLAB tenemos lo que es un código que nos permite agilizar, ¿sí?, para poder realizar el ejercicio de una manera más práctica, ¿sí?, cuando tenemos los parámetros requeridos, ¿sí?, para el código. Entonces, en este caso, un ejemplo sería esta separación. Entonces, tenemos lo que es la volatilidad relativa, el alfa, 4, la condición de alimentación, la Q, menos 0,3, la fracción molar del etano, ¿sí?, en la alimentación, 0,6, la fracción molar del etano en el destilado, ¿sí?, 0,95, la fracción molar del etano en el residuo, 0,05, y el valor del reflujo, 1,5. Ahora ya que nos encontramos en el MATLAB, podemos observar lo que sería el código, ¿sí?, establecido para el método de McKay-Till, ¿sí?, para determinar las etapas teóricas y en qué etapa está ubicada la alimentación. Entonces podemos observar el código, ¿sí?, y podemos observar los parámetros que vamos a ingresar, que ya los habíamos detallado anteriormente. Entonces, a tener ya el código en el script, lo corremos y podemos observar el resultado. Entonces, podemos ver ubicadas lo que es la curva de equilibrio, vemos la línea, ¿sí?, de enriquecimiento, vemos la línea de agotamiento y vemos la línea de la alimentación. Podemos observar que teóricamente está correcta, ya que la pendiente de la línea de alimentación concuerda con la teoría. Al ser un número menor a 0, ¿sí?, un número negativo, pues tenemos un vapor sobrecalentado. Entonces podemos observar que, ¿sí?, la etapa en la que se encuentra la alimentación pues sería la sexta, y que los números de etapas teóricas serían 12 etapas. También en la misma gráfica pues podemos contabilizar cuántas etapas son 12, pero ya el MATLAB nos arroja una respuesta más práctica, más rápida. Bueno, por último, pues también contribuirles que este método es muy utilizado en la industria para determinar pues dichas etapas que debe tener una destilación de diferentes compuestos. Es utilizada para extraer benceno, para extraer derivados del petróleo, más específicamente la destilación fraccionada, y otros compuestos, ¿sí?, porque estén inmersos en una mezcla y pues requiramos de uno o muchos de ellos en esa mezcla. Entonces vamos a tener pues las diferentes etapas que nos ayudarán a separar cada uno de esos compuestos. Y por último, pues gracias por ver, y agradecimientos a la docente María del Mar Prieto por guiarnos en la aplicación de los conocimientos para el método de McKay-Till analíticos, y pues al docente Isaac Doino Duarte por guiarnos en la aplicación del código de MATLAB.